Buen día. En este video exploramos las pendientes específicas. Nuestro grupo es el número 7 y está integrado por Iván Álvarez, Jorge González, Ángel Ponce y Eduardo Vivanco. Primero hablaremos sobre la capacidad y nivel de servicio. Esto se refiere a identificar si lo que se ofrece dentro del diseño, tanto la geometría, el número de carriles, las pendientes, etcétera, son adecuados para los vehículos que circularán sobre esta. Esto se aplica el método del HCM para carreteras de dos carriles en una o dos direcciones. También se aplica para carreteras montañosas con más de 3% de pendiente y más de 1 kilómetro de longitud, las pendientes específicas, y cuando cuenta con carriles de adelantamiento o de ascenso. Tenemos también las clases de vías, donde podemos encontrar la clase uno, que son las carreteras de dos carriles con espaldón y pendientes bastante bajas. Tenemos también las vías de clase 2 que cuentan con pendientes no tan bajas y se encuentran objetos cercanos a esta. También tenemos las vías de clase 3 que estas no se tomaba previamente y son similares a la clase 2 que cuentan con objetos que pueden representar peligro para los conductores. También tenemos las condiciones ideales para un nivel de servicio, en donde tenemos que la condición ideal sería el ancho de carril mayor o igual a 3,6 metros, los espaldones mayores o iguales a 1,8 metros y no debe tener zonas de adelantamiento. Todos los vehículos en el corriente del tránsito debe ser un terreno a nivel y sin impedimentos para circular. Aquí tenemos las medidas de efectividad de circulación, como son la velocidad media de viaje, que sería el ATS, el porcentaje de tiempo de seguimiento, que sería el PTSF, el porcentaje de velocidad en flujo libre, que es el PFFS. Y aquí podemos usar la tabla donde tenemos el nivel de servicio, en donde tenemos que para la vía de clase uno se necesitará calcular el ATS y el PTSF. Para la vía de clase 2 el PTSF solamente, y para la vía de clase E solamente el PFFS. Aquí podemos observar que una vía de tipo A es prácticamente hipotética nomás, ya que no se aplicaría tanto para estas carreteras. Para estas carreteras más se buscaría obtener una vía de nivel B o C, que son las más óptimas para esto. Ya tanto que la D y la E ya son un poco más complicadas. Bien, continuando con la exposición, yo ahora hablaré sobre la metodología que se va a utilizar para la determinación de la capacidad y el nivel de servicio de una carretera, la cual es la propuesta por el Highway Capacity Manual, es decir, la metodología HCM. Bien, pues dicha metodología es aplicable a carreteras de dos carriles, ya sea de una o dos direcciones, y es aplicable cuando se tienen carriles de adelantamiento o de ascenso. Bien, el manual de capacidad de carreteras plantea esta metodología en base a las pendientes de la carretera. Pues esto quiere decir que los pasos del cálculo para la capacidad y nivel de servicio van a variar en base a las pendientes y si estas son mayores o menores al 3%. Bien, si las pendientes son mayores al 3%, se utilizará el método de las pendientes específicas y los tramos deben ser de mínimo 1 kilómetro en ambos casos. Bien, existen condiciones ideales, las cuales mientras más sean cumplidas, pues mejorará el nivel de servicio de la carretera. Estas son que el ancho de carril debe ser mayor o igual a 3,6 metros, los espaldones deben ser mayor o igual a 1,8 metros, no deben existir zonas de adelantamiento, tampoco deben existir señales de tránsito que impidan la circulación y el terreno debe estar a nivel. Finalmente, existen tres medidas para una circulación efectiva. Estas son la ATS, la cual es la velocidad media de viaje, y esta refleja la movilidad de la carretera. También tenemos el PTSF, que es el porcentaje de tiempo de seguimiento, el cual representa la libertad que tiene el piloto de maniobrar y la comodidad y conveniencia del viaje. Y el PFFS, el cual es el porcentaje de velocidad en flujo libre, y es la habilidad de los vehículos a viajar a la velocidad permitida o cerca del rango. Para realizar los cálculos y estimaciones de capacidad y nivel de servicio, se deben seguir una serie de pasos específicos. Estos pasos varían dependiendo de la clase de la carretera, ya sea clase 1, clase 2 o clase 3. Para llevar a cabo estos cálculos se requieren ciertos datos, coeficientes y factores que se obtienen de tablas que ya están preestablecidas. Como primer paso tenemos la obtención de los datos de ingreso. Una vez que se han ingresado todos estos datos necesarios, como la clase de carretera, el ancho de calzada, espaldón, porcentaje de no adelantamiento, número de accesos, volumen de tráfico, longitud del tramo,
factor de hora pico, distribución direccional, pendiente y composición vehicular de la carretera, se procede con el siguiente paso, el cual es estimar la velocidad en flujo libre, para lo cual se utiliza la tabla 46, que es el factor de ajuste por ancho de carril, y la tabla 47, la cual es el factor de ajuste por densidad de puntos de acceso. En el tercer paso se realiza el ajuste de la demanda para velocidad promedio de viaje, ATS. En este paso se utiliza la tabla 48 y la tabla 49, la cual es aplicable para pendientes mayores al 3% y con una longitud mayor a 1 kilómetro. De la misma manera, es necesario obtener el ATS para camiones y vehículos equivalentes. En este también se pueden observar las tablas 50, 51 y 52, para las cuales la tabla 51 se aplica en pendientes mayores al 3% y con longitud mayor a 1 kilómetro. En el cuarto paso se estima el ATS y se requiere el factor de ajuste por efecto de zonas de no adelantamiento, el cual se obtiene de la tabla que se muestra a continuación, la cual es la tabla 54. El quinto paso implica ajustar la demanda para el porcentaje de tiempo de seguimiento, y para ello se necesita el factor de ajuste por pendiente y el porcentaje de tiempo de seguimiento para camiones y vehículos. Como se puede observar en las tablas 56 y 58, que son aplicables para pendientes específicas en ascenso mayores a 3% y longitud mayor a 1 kilómetro. En el paso 6 se estima la demanda para el porcentaje de tiempo de seguimiento y para ello se obtienen coeficientes de la tabla 59 y el factor de ajuste de no adelantamiento de la tabla 60. Para poder entender los conceptos previamente vistos de mejor manera, hemos planteado el siguiente ejercicio, que donde primeramente tenemos los datos de entrada. En los datos de entrada tenemos que encontrar el tipo de carretera, su pendiente, el ancho de carril, el ancho de espaldón, el porcentaje de no adelantamiento, el número de accesos, el volumen de tránsito, la longitud del tramo, el factor de hora pico, distribución direccional, la velocidad base de flujo libre y el porcentaje de camiones y el porcentaje de vehículos recreacionales. En este caso tenemos que el tipo de carretera es una clase 2 con una pendiente de 7,39%, con una distribución direccional del 50% y asimismo tenemos que el porcentaje de camiones es de 15,42% y de vehículos recreacionales del 1,5%. Primeramente tenemos que, después de haber determinado los datos de entrada, tenemos que estimar la velocidad de flujo libre. Para esto tenemos que hacer énfasis en el ancho del carril y en el ancho del espaldón para poder determinar el factor FLS, y posteriormente con los puntos de acceso por milla podemos determinar el factor FA para posteriormente ya poder determinar la velocidad en flujo libre. Como siguiente paso tenemos que ajustar la demanda para porcentaje de tiempo de seguimiento, donde primeramente debemos determinar el flujo de demanda por cada dirección, que en este caso es de 197 para ambas direcciones, y observando en la siguiente tabla y haciendo énfasis en nuestra pendiente, tenemos que el factor de ajuste por pendiente para ambos sentidos es de 1. Luego de realizar esto y con la siguiente tabla también en base a nuestra pendiente, tenemos que los factores ET1, R1, ET2 y R2 son de 1 y con esto podemos determinar el factor de ajuste para vehículos pesados, que en este caso es de 1 para ambos sentidos. Y así con todos estos factores ya calculados, tenemos que la demanda para porcentaje de tiempo de seguimiento para ambas direcciones es de 395. Ya, posteriormente se tiene que estimar el porcentaje de tiempo de seguimiento, para lo cual tenemos que hacer énfasis en la tabla, como se observa en pantalla, donde tenemos los dos coeficientes, tanto el A y el B, que en este caso sería para ambos coeficientes en ambas direcciones 1 y 1. Y con esto podríamos calcular el porcentaje de tiempo de seguimiento base en la dirección del análisis, que en este caso para ambas direcciones es de 42,13. Luego, posteriormente de esto, tenemos que calcular según la tabla vista según nuestra zona de no adelantamiento, que en este caso es 40%, tenemos que nuestro ajuste de porcentaje de tiempo de seguimiento es de 40,81 para ambas direcciones. Y así poder estimar el porcentaje de tiempo de seguimiento, que sería del 62,54% para tanto la dirección 1 como la dirección 2. Y finalmente podríamos determinar la capacidad y nivel de servicio según nuestro porcentaje de tiempo de seguimiento, que en este caso nuestro nivel de servicio sería de tipo C. Y finalmente, con nuestros factores previamente calculados, tenemos que nuestra capacidad de servicio es de 1700 en cada dirección. Gracias.